tardes, soy el doctor Edwin Cayetano Espinosa, médico asistente del servicio de urología del Hospital Yanaguara de Salud. El día de hoy vamos a estar a cargo de las clases de infecciones específicas de la vía urinaria, ¿no? En la vía urinaria generalmente tenemos bueno, en primer lugar empecemos. Las infecciones específicas no son por lo general tan comunes en la vía urinaria, no son comunes, no son lo más frecuente, no son lo más frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque son causadas por microorganismos que no raros, que no es lo común, como el E. coli, que es el encargado del 95% de las infecciones urinarias inespecíficas. Acá generalmente son por algún o que otro microorganismo particular y que pueden causar enfermedades tipo infecciones urinarias o infecciones del aparato urinario, propios puede ser la tuberculosis, candidiasis, filariasis, equinococosis, siendo la más frecuente de estas la tuberculosis, ¿no? La más común. Es por eso que vamos a dedicar esta clase a manejar este tema, lo que es la tuberculosis genitourinaria, que es la más común, la más amplia, la más frecuente de estas raras presentaciones, ¿no? La más frecuente de las raras. Introducción. La Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población mundial está infectada con tuberculosis, ¿no? Los datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y bueno, esto generalmente se ve en los países con menor desarrollo, ¿no? O subdesarrollados, digamos. El tracto genitourinario es el segundo órgano afectado después del aparato respiratorio, ¿no? Generalmente, como ustedes saben, nosotros hablamos de tuberculosis y lo primero que se nos viene a la cabeza, la tuberculosis pulmonar, ¿no? La genitourinaria es el segundo órgano afectado. Vamos a ver más adelante qué cantidad de pacientes pueden infectarse, pero es el segundo de los órganos afectados. Y generalmente estas infecciones se deben a metástasis hematógenas durante la primoinfección, ¿no? Lo cual ya viene a nuestra cabecita que las infecciones o la infección, la tuberculosis genitourinaria, ya me está dando un dato importante acá, se ocasiona o se transmite vía hematógena. Es importante que sepan eso. No es linfática, es hematógena. Ya, dentro del tracto urinario puede estar por continuidad todo lo que es la vía urinaria. Nosotros nos imaginamos un aparato urinario, empezamos con el riñón, ¿no? Que puede estar comprometido, de ahí los uréteres o las pelvis renales, los uréteres que baja la orina, de ahí llega a la vejiga, que también se ve comprometida con esta infección, de ahí vamos a la uretra, que también en algunos casos se ve comprometida con la infección, y de ahí puede ir de estos órganos urinarios hacia los órganos del aparato genital o el aparato reproductor, que generalmente podría ser el epidídimo, que es un órgano importante, en donde va a ir esa infección. Fuera del aparato urinario estamos hablando del aparato genital. O en algunos casos se ha visto hasta en las vesículas seminales, problemas de tuberculosis genital, ¿no? Se dice que es la tercera causa de muerte por infecciones en el mundo, ¿no? Definitivamente, con el avance del tiempo, de los años, de los medicamentos, los antibióticos, los avances en cuanto a equipo y diagnósticos, todo esto, ya como que ya está perdiendo vigencia esto también, ¿no? Una alta mortalidad después del SIDA, diarrea, malaria y lepra juntas. Algunas de estas enfermedades ya se han controlado, ¿no? Ya han desaparecido, como la lepra, por ejemplo. Pero es una mortalidad, la tuberculosis superior a todas estas juntas, ¿no?
En algún momento la ONU la declaró como una emergencia global a la tuberculosis. Y esta emergencia, este tratamiento generalmente se ve a veces comprometido o se ve alterado por la resistencia a las drogas. Así como nosotros tenemos las infecciones urinarias, les hablo urológicamente, gérmenes resistentes que al cultivo salen resistentes a más de 1, 2, 3 o 4 o 5 antibióticos, ¿no? Por el uso indiscriminado de estos. Asimismo, la tuberculosis, el MECA, también hace resistencia, ¿no? El 10% de resistencia a una droga, o muchas cepas que no responden a las drogas clásicas. O sea, también la tuberculosis está ocasionando, se está presentando como un germen o una infección multiresistente o con resistencia, lo cual dificulta y complica mucho más el tratamiento, que es ya de por sí complicado en esta enfermedad, ¿verdad? Lo que hablamos de la multiresistencia. Y algo importante de la tuberculosis genitourinaria es que es una tuberculosis que por lo general se diagnostica a larga data, ¿no? A los meses, a los años, ¿no? Como vamos a ver más adelante, generalmente los diagnósticos se realizan por lo general, después de los 15 o 20 años de la primo-infección, de la infección pulmonar, ¿no? En algunos casos, no es raro que a veces debuten simultáneamente, pero lo común es eso, ¿no? Su diagnóstico es tardío, 15, 20 años o más después de la infección pulmonar, de la primo-infección, como llamamos. Importancia: es una enfermedad infecto-contagiosa de alta incidencia, como hemos dicho, sobre todo en aquellas poblaciones, en aquellas ciudades, en aquellas comunidades, países en las cuales hay una falta inadecuada de servicios de primera necesidad, económicamente no hay muchos ingresos, lo cual es un caldo de cultivo, ¿no? Para lo que son la tuberculosis. Una incidencia de casos nuevos por año es 80% es pulmonar. O sea, los casos nuevos al año de tuberculosis, el 80% es pulmonar. El 20% es extrapulmonar, ¿no? Entonces, de todos los casos de tuberculosis, digamos, se presentan, vamos a encontrar un 80% que afecta pulmones y un 20% que otros órganos fuera de la vía respiratoria. De estos 20% que está fuera de la vía respiratoria, un 5 a 15% es el que va a originar o va a ser la incidencia de la tuberculosis genitourinaria. Es prácticamente la primera causa de infección extrapulmonar luego de la pulmonar, extrapulmonar en el ser humano. Y un 10% es infantil. Un 10% de las tuberculosis va a ser en niños, va a ser una tuberculosis genitourinaria. En cuanto a su etiopatogenia, más o menos ya nos hacemos recuerdo de los cursos ya básicos, de básicas o de medicina, que es lo mismo que como cualquier tuberculosis respiratoria, ¿no? La TBC urogenital es secundaria a la tuberculosis pulmonar. Lo dijimos anteriormente, la literatura dice no puede haber una tuberculosis genitourinaria sin antes haber presentado una tuberculosis pulmonar, sea sintomática, sea asintomática, pero debe haber una primo-infección pulmonar como requisito básico para una TBC urogenital. O sea, esas son preguntas de examen. A veces ustedes saben que ya les habrán contado sus amigos, a mí me gusta mucho que no sean ratones de biblioteca, sino que estén en las clases
y de lo que conversamos, de lo que yo digo, de venir el examen, no es necesario que se pongan a revisar otra cosa, al menos en mis clases, ¿no? Dijimos, la vía de llegada a la tuberculosis genital es la vía hematógena, ¿no? Esta vía hematógena va a llegar primero a las lesiones de la corteza renal, parénquima o corteza renal, que es donde se va a instalar primariamente el BK en lo que es el riñón. ¿Ya? El BK en glomérulos inicia las lesiones, en los glomérulos es donde va a iniciar las lesiones primarias. ¿No? Dice siguientes por años o da siguientes lesiones renales, ¿no? Generalmente, una vez que se ha producido la infección o que el germen ha entrado por vía respiratoria, vía pulmonar, este BK va a ir hacia los alvéolos, donde va a producir todo el cortejo sintomático de la tuberculosis pulmonar. Una vez que se ha producido la tuberculosis o el BK ha llegado al aparato respiratorio, ¿no? Pueden producir dos cosas ahí. Uno, producir la infección o la tuberculosis pulmonar. Y dos, el mismo organismo defenderse y anular, controlar la infección, ¿no? O el germen, a fin de que no se produzca esta infección pulmonar, lo que se conoce como una fase latente de la tuberculosis. O sea, el organismo ha entrado por vía respiratoria, pero no le ha hecho la infección porque el organismo lo ha controlado, no lo ha eliminado, lo ha controlado, lo ha congelado, y el microbio está ahí en una fase latente en espera en qué momento va a ocasionar la infección, en qué momento baja las defensas, vienen los estrés, o hay las condiciones necesarias para hacerse conocer. Entonces, una vez que esto pasa, que puede ser a los meses o, como les dije anteriormente, a los años, ¿no? El BK entonces inicia, después de este periodo de latencia o latente, inicia la infección respiratoria, y de ahí va a ir a la infección del aparato urinario, vía hematógena, enviando el germen por vía sanguínea en forma de émbolos, los cuales van a llegar hacia las venas renales y van a llegar primeramente a lo que es la corteza o el parénquima renal, donde va a producir un primer tipo de lesión, que es la lesión ulcerativa en el parénquima renal o en lo que es la corteza renal. Esta lesión ulcerativa se caracteriza por una lesión papilar o una papilitis tuberculosa, ¿no? Aparece la baciliuria, infección diseminada a todo el árbol urinario. Entonces, una vez que llega hacia lo que es la corteza, ¿no? Empieza a ocasionar ahí, a reproducirse, ocasiona daño, necrosis, y hasta que llega mediante sus cavernas, mediante sus necrosis del parénquima renal, y agarra la vía urinaria, los cálices urinarios, y de ahí el germen se va a diseminar a todo, vía urinaria, a todo el árbol o los órganos urinarios, vía canalicular, vía conducción de orina, ¿no? La orina, una vez que llega, como digo, del parénquima hacia la corteza, ahí empieza lo que es la diseminación al aparato urinario, vía orina. Un segundo tipo de lesión es la lesión cavitaria, ¿no? Como su nombre dice, cavitaria de cavernas. El bacilo, una vez que está en el parénquima renal, los bacilos ingresan a los túbulos y son atrapados por las asas de Henle, formando cavernas pequeñas. Estas cavernas pequeñas van a... ¿Sí? Doctor, ¿cómo está? Disculpe, somos del grupo de Unión Fase. ¿Cómo venir a... Perdón, chicos.